En curso. Muy bien. Muy bien. Vamos a empezar de un punto conocido que ya por acá creo que habíamos dejado, ¿no? En el tema riesgo, pero si no me equivoco. Así que bueno, vamos a empezar de algún punto conocido. Habíamos visto peligro, las características, el concepto de amenaza, el concepto de daño, mm, etcétera. Así que vamos a partir de esta idea que es el riesgo. El riesgo dijimos que partimos de esta característica de los peligros, que habíamos dicho que una de las características de los peligros los peligros son valorables, perdón, y valoramos dos cosas de los peligros: la capacidad de dañar, o sea, como decimos vulgarmente, qué tan peligroso es un peligro, o sea, el tipo y la magnitud de daño que genera. Cuando más daño genera, lo consideramos habitualmente más peligroso. Y también esta probabilidad de dañar, porque el peligro en sí lleva la idea de hipótesis. Que yo diga que algo es peligroso, que yo diga que algo es peligroso está indicando que eso produzca accidentes en forma repentina o en forma continua. La palabra peligro siempre está asociada a esta hipótesis, a la idea de que puede llegar a generar daño, pero también valoramos la probabilidad. Y esa probabilidad que tiene un peligro de generar daño se la denomina riesgo. Entonces distinguimos la capacidad de dañar, que es el peligro, de la probabilidad de dañar, que es el riesgo. Algo puede ser extremadamente peligroso, como la actividad nuclear, las centrales nucleares, pero de un nivel de riesgo bajísimo, porque en el mundo se conocen, al menos a nivel más popular, dos accidentes nucleares de centrales nucleares. Chernobyl y el de Japón, que nunca me acuerdo el nombre, cómo se llama. Y tenemos peligros no tan peligrosos como por ejemplo el tránsito vehicular, pero que hay accidentes en forma más cotidiana, uno, dos o tres por día por lo general suele haber accidentes de tránsito. Así que vamos a trabajar sobre esta idea que es la probabilidad. El peligro en sí mismo no existe. Lo que existe, perdón, el peligro existe, lo que no existe es el riesgo. El riesgo es una valoración y por lo tanto como tal no es un ente como es un peligro. Por lo menos de esta manera, ¿no? Después ya más adelante vamos a hablar de riesgo, peligro y vamos a significar lo mismo, pero por el momento peligro y riesgo son dos cosas distintas. El riesgo es una valoración que hacemos de los peligros. ¿Qué valoración? La probabilidad de dañar que tiene un determinado peligro. Y esta valoración, este riesgo, que es una probabilidad, tiene dos dimensiones. Hay dos maneras distintas de poder valorar esta probabilidad o esta posibilidad, como también podemos denominar. Por un lado está la dimensión técnica o experta, lo cual es el riesgo objetivo. A nivel laboral tenemos que ponerle número a las cosas, no podemos hablar de lindo, feo, no, este peligro no me gusta o este riesgo es feo. No puedo hablar en términos subjetivos a nivel de trabajo. Necesitamos hablar en... Sí, ¿qué grito? Pasa de nuevo, correcto. ¿Cómo? Ah, está el nene hablando. Bien, no podemos hablar en términos subjetivos en la actividad laboral. Necesitamos hablar en términos objetivos. Este riesgo es más riesgoso que aquel otro por tal y tal cuestión. Esta es la parte técnica, la parte experta, que es la que deberíamos desarrollar nosotros en el transcurso de nuestra carrera profesional. Y después tenemos la dimensión subjetiva, la dimensión social, también llamada percepción social del riesgo, que es sobre la que vamos a empezar ahora. Sobre esta percepción, cómo percibimos a los peligros socialmente. Habíamos dicho que las teorías de la percepción hablan sobre las formas de concebir la realidad social y por eso son subjetivas. Feo, lindo, alto, bajo, gordo, flaco, me gusta, no me gusta. Eso tiene que ver con miedo, no miedo, tiene que ver con la manera de percibir la realidad, que cambia de persona en persona, de sujeto en sujeto. Por eso somos sujetos dentro de esas cosas. Hay tres grandes teorías.
por lo menos que podemos dividirlas, la teoría cognitiva, la antropológica y la sociológica. No vamos a entrar en grandes detalles, esto léanlo, eh, pero sí hay factores que hacen que las personas valoremos o miremos la realidad de distinta manera. Y más o menos todas las teorías podemos agrupar los factores en los siguientes. Factores que influyen en la percepción, o sea, qué cosas hacen que yo a la realidad la vea distinta. La realidad de los peligros estamos hablando, ¿no? Por un lado, el miedo. Pareciera este es el más fácil de todo de entender. El miedo es el factor que más influye en las personas en valorar algo como peligroso, como más peligroso de lo que es. El peligro no, el peligro no se modifica porque yo le tenga miedo, porque es un ente, es una cosa, es un objeto. Y como tal, va a generar siempre el mismo tipo de daño. Pero si yo tengo miedo de la electricidad, al peligro de la electricidad lo voy a ver más peligroso de lo que realmente lo está viendo un electricista que está acostumbrado a manejar cuestiones de electricidad. Quizás una de las palabras, y ustedes van a empezar a relacionar muchas cosas, a la que más miedo tenemos, si estuviésemos en clase lo trabajaríamos preguntando para que ustedes respondan, es al cáncer. Quizás una de las enfermedades eh, más trágicas, más dolorosas, más allá de que tiene muchos tipos de cáncer, tienen cura. La palabra cáncer tiene detrás un peso social muy grande y en cuanto al miedo de quien lo sufre, ¿no? O de un familiar que lo sufre. Fíjense muchas veces que la palabra miedo se asocia a aquello que no está bien, o aquello que contamina, aquello que, si hay que meter miedo en algo, metemos la palabra cáncer de por medio. ¿Mm? El control. El control es otro de los factores. A lo mejor muchos de ustedes manejan o habrán andado en vehículos de acompañante y le pasan dos cosas. Si uno va al volante, va controlando la situación y por lo tanto percibe la realidad de ir a muy alta velocidad como algo no peligroso o no tan peligroso. El que va al lado cebando mate va rezando a todos los dioses posibles que existan para que este desgraciado que va a 180 kilómetros por hora en la ruta pueda controlar el auto. Son dos, los dos van en el auto. ¿Eh? Uno va manejando y el otro va al lado mirando. Y por lo tanto la percepción. Sí, hay un micrófono abierto y hay un niño que está ahí hablando. Y por lo tanto, la percepción cambia respecto de quién tiene el control respecto de quién no tiene el control. Esto sucede mucho en la actividad laboral. En la actividad laboral, el trabajador que tiene el control del proceso cree que tiene el control. Y esto nos genera un problema muy importante en las emergencias. Porque el trabajador cree todavía tener el control del proceso industrial cuando está con el agua al cuello. Y por lo tanto, por ahí muchas veces en las emergencias cuesta pensar que estamos en emergencia y poner en marcha un plan de emergencia o un plan de evacuación porque a lo mejor creo todavía tener capacidad de control del proceso. Así que el control hace que el que lo controla lo mire de una manera no tan peligrosa y el vecino que está al lado a la empresa la ve como lo peor que le pasó en el universo, que se le haya colocado una empresa al lado de su casa. La elección. Si yo elijo subirme a la montaña, soy el tipo más feliz del mundo. Si elijo subirme a trabajar a una antena de 100 metros, soy el trabajador más feliz del mundo porque lo elegí. Ahora, si yo elijo irme al lado de la fábrica, mi percepción sobre la peligrosidad de esa fábrica es menor. Si la fábrica se me instala al lado, la misma fábrica, como yo no elegí que la fábrica se mude al lado de mi casa, por lo tanto voy a ver esa fábrica como mucho más peligrosa de lo que realmente es. La fábrica no deja de generar el daño que genera, simplemente hay una cuestión de percepción de esa realidad. El trabajador tiene una percepción de su trabajo menos peligrosa que el resto, porque elige, de alguna manera elige, consciente o inconscientemente, los peligros propios de ese trabajo. Así que presten atención porque muchos de estos factores el trabajador está cruzado por muchos de estos factores.
el miedo, el control, la elección. Si el trabajador elige voluntariamente hacer un trabajo, la percepción que va a tener sobre ese trabajo va a ser menor que si yo le impongo a un trabajador el realizar un trabajo peligroso. O le impongo a un trabajador subir a un equipo de altura y la persona encima le tiene miedo a la altura. Entonces, la falta de elección con el miedo a las alturas hacen una bomba de tiempo de algo que para otro trabajador puede ser algo cotidiano de todos los días subirse a equipos de altura. Natural versus antrópico. Por lo general algo que es muy peligroso, que genera mucho daño, que es natural, ¿qué vamos a hacer? ¿A quién nos vamos a quejar? Si creemos en Dios, nos quejamos a Dios. Y si no, no tengo que quejarme porque la naturaleza es así. Ahora, con respecto a lo antrópico, sí. Porque lo antrópico es aquello generado por el hombre. No es lo mismo, aunque genere el mismo tipo de daño, un accidente por una descarga eléctrica atmosférica que por una electrocución de la empresa provincial de energía. En los dos casos va a generar un daño importante en la persona, pero en uno no tengo a quién quejarme y por lo tanto hago una percepción mucho más dócil y en el otro caso tengo un responsable de desinstalación eléctrica. Por lo general, ¿a quién le vamos a echar la culpa que ahora el Paraná está abajo y se cayó las barrancas del Club Mitre? A nadie. ¿Qué vamos a hacer? Es parte de la naturaleza. Distinto es que un edificio se venga abajo. Ahí ya implica cuestiones de malos diseños, mala construcción, etc. Efecto en los niños. Por lo general decimos efecto en los niños y en las mujeres embarazadas. ¿Por qué todo lo que afecta a los niños y a las mujeres embarazadas lo vemos como más peligroso? Si no, los que son padres, pónganse en una gripe un chico, uno se preocupa más que si se está enfermando un hermano que tiene aproximadamente la misma edad que nosotros. ¿Por qué? Porque en los niños y las mujeres embarazadas está la supervivencia de la especie, no solo porque son eh, personas más, como se dice, más sensibles, no, uy, más vulnerables. ¿Eh? Al ser más vulnerables, obviamente el peligro lo afecta más, pero también hay una cuestión de que en los niños está la supervivencia de la especie. No pasa así con el otro extremo, con las personas, con las personas adultas, por lo general, que también es un grupo vulnerable, por lo general tenemos otras miradas respecto de que la afectación de los peligros. Así que todo aquello que afecta a los niños lo vemos como mucho más peligroso que si nos afectara a una persona de mayor edad. No me molesta. Si algo no queda claro, me van avisando, ¿eh? Peligros nuevos. No los conozco a la mayoría, no les estoy viendo la cara, pero deben ser muchos, deben ser jovencitos. Ahora el microondas, ustedes son de los chicos que nacieron con microondas. Yo no nací con microondas. Cuando yo nací no había microondas. El microondas fue introducido como algo nuevo. Pregúntenle a sus padres, a sus abuelos, lo que se decía del microondas cuando salió el microondas. Era el mismísimo demonio el microondas. Hacía de todo menos cocinar, enfermaba, bueno, todas las cosas que se decían del microondas. Hoy el microondas eh, tiene muy poco uso, por lo menos el mío, que sirve para calentar agua, para calentar té, para calentar comida, nada más. No sé para qué lo compré. Pero bueno, con respecto a los peligros nuevos, por lo general, el desconocimiento social, la falta de aceptación social hace que le asignemos valores mucho más peligrosos de lo que realmente son. Las antenas de celulares, todavía seguimos con la discusión de las antenas de celulares y ahora se nos viene la discusión respecto del sistema 5G. ¿Eh? Cada innovación nueva que se introduce, siempre tenemos estas historias que circulan detrás de los grandes, ¿cómo se dice? De los grandes conflictos internacionales, los grandes conflictos de intereses, todas las grandes historias que circulan. Después hasta que nos acostumbramos. Impacto personal. Si algo, a ver, el mismo problema en alguien que no conozco, posiblemente ni me preocupe. El mismo problema en algo que me impacta personalmente, en mi familia, en mis intereses, en mi casa, en mi vehículo, en mi propiedad, impacta mucho más y por lo tanto lo voy a ver como mucho más peligroso.
Esto tiene que ver con los impactos personales y todo aquello que me impacte personalmente lo voy a valorar distinto. La conciencia. Si yo le dijera holocausto, ustedes me dirían el tema de la Segunda Guerra Mundial con los judíos. ¿Y por qué posiblemente relacionen holocausto con el tema judío de la Segunda Guerra Mundial, de los campos de concentración? Porque permanentemente está consciente, está en nuestra conciencia ese tema. Si yo en este momento a la mayoría le dijera Bhopal, espero que me digan alguna vez de qué se trata Bhopal. Si alguien conoce Bhopal. No, Diego dice que no tiene idea qué es Bhopal. Yo igual. ¿Eh? Sin embargo, dije holocausto y todo el mundo ya lo asoció con qué? Con campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial, especialmente relacionado a la comunidad judía. Sin embargo, holocausto en el mundo ha habido muchísimo, muchos holocaustos, mucho antes que el de la Segunda Guerra Mundial. El holocausto armenio, por ejemplo, no tan conocido, que ahora se lo está conociendo un poco más, debido a que la comunidad armenia lo ha puesto un poco ¿cómo se dice? Lo ha sacado a la luz y le da mayor, como no está bien la palabra, pero le da mayor publicidad. Bhopal fue el accidente industrial más grave que se conoce en la historia. Lo que pasa a Bhopal queda en la India. Entonces, fue una pérdida de isocianato de metilo. Ya el año que viene lo vamos a estudiar un poquito más a Bhopal. Pero fue el accidente industrial, sacando los accidentes de las centrales nucleares que están asociados al sistema energético. A nivel industrial, el accidente más grave que se conoce es el de Bhopal, la India, que no ocurrió hace 100 años, ocurrió hará 20 y pico años, en el 82, creo, si no me equivoco, 83 por ahí, creo que fue Bhopal. Búsquenlo. B larga, con B larga se escribe Bhopal. Y si no, ya el corrector los va a corregir. Así que la conciencia, 84 acá me están diciendo, muy bien. Eh, la conciencia hace que hay cosas que las valoremos distinto. El atentado a la AMIA, es impresionante, todos los años se juntan, hablan, dicen unas palabras, llevan una vela, y por lo tanto no nos vamos a olvidar nunca como sociedad el atentado a la AMIA. Y esto tiene que ver con la conciencia. Lo que mantenemos consciente pareciera que lo seguimos viendo y lo seguimos recordando y lo seguimos viendo como peligroso y como dañino, y no queda como algo menor. Esto llevado a los ambientes de trabajo también, ¿eh? Habitualmente vamos perdiendo noción de los trabajadores que se van muriendo y se van enfermando producto del trabajo. Deberíamos mantener consciente mucho más los accidentes de trabajo para darle valor realmente a la seguridad. A veces no le damos valor a la seguridad porque vamos perdiendo noción de estos accidentes que nos van pasando. Por una cuestión seguramente de seguridad mental, ¿no? Es decir, no puedo estar permanentemente acordándome de todo. Relación costo-beneficio. Si, si arriesgo mucho, el costo es alto y no tengo ningún beneficio, posiblemente me queje. Si obtengo un beneficio, aún siendo el costo alto, ya lo veo distinto. Es como trabajar gratis. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, la pastera de Uruguay, la que se instaló en Fray Bentos. No, en Fray Bentos no, ¿cómo se llama? Uy, qué corto que estoy de nombres hoy y de fechas. Fray Bentos, sí, Fray Bentos. A ver, está cruzando un río de la Argentina, ¿eh? El río Uruguay tampoco es tan ancho, puede ser ancho como el Paraná en algunas partes. O sea que prácticamente está en la Argentina, aunque es Uruguay. El costo ambiental lo llevamos los dos, argentinos o uruguayos. ¿Quién se lleva el beneficio? Uruguay. ¿Quién se queja menos de las pasteras? Uruguay. ¿Quién se queja de las pasteras? Nosotros, los argentinos. ¿Y quién se queja más de las pasteras de qué parte de la Argentina se queja más? Gualeguaychú.
que es el que está más cerca y lo sufre más. ¿Mm? Un puente de distancia, exactamente, un puente, una nada de distancia, ¿eh? Para lo que es una fábrica de esa naturaleza no es nada, la tenés en la puerta de tu casa. Por lo tanto, obtener un beneficio de algo hace que de repente lo veamos con otro color, con más cariño. Equidad. Si arriesgo, quiero ganar en relación a lo que arriesgo. ¿Quién de ustedes está dispuesto a subirse a una antena de 100 metros de altura a trabajar? Leo o escucho propuestas. Pago 1.000 pesos el día de trabajo para subirse a una antena de 100 metros. Si hay buena paga, me subo, dice Agustín. Y claro, yo no, dice otro. Bueno, ofrezco 10.000. El que dice tengo vértigo. 10.000 pesos por subir un día. Y más de uno lo está pensando, ¿eh? Por 10.000 voy corriendo. ¿Ya vieron? Una cuestión de equidad. Con plata baila el mono. Hay otro dicho que es más grosero que no lo puedo decir porque estoy grabando encima, ¿no? 10.500 barbijos. ¿Eh? Y si digo, pago 100.000 pesos por subirse, y yo me voy subiendo, no se los doy a ustedes, me subo yo solo a hacer el trabajo. ¿Eh? Por lo tanto, a ver, si yo arriesgo y me subo a la antena, quiero ganar un poco más que el que se queda abajo o el que está en la oficina llenando papeles. Y esto se trata de la equidad. Es un reclamo básico y muy elemental de cualquier trabajo. Quiero ganar proporcional a lo que arriesgo. Y en parte está bien, ¿eh? No está mal, porque de alguna manera el riesgo se paga, se debería pagar. Confianza. Esto tiene que ver con, especialmente yo siempre pongo el ejemplo de nuestro trabajo. Si nosotros nos convertimos en personas, en profesionales confiables, el trabajador, si confía en nuestro trabajo, va a tener una valoración de ese trabajo mucho más positiva que si nosotros tenemos un mal historial en materia de higiene y seguridad. Uso otros ejemplos que no puedo dar ahora porque estoy grabando y después los subo y no está bien. En clase doy otros ejemplos más banales. Pero nuestro trabajo se basa en la confianza que brinda la empresa, el servicio de seguridad y nosotros como parte de ese servicio de higiene y seguridad en el trabajo. Difusión en el tiempo y en el espacio, aquello que pasó hace mucho tiempo, por lo general tendemos a olvidarlo. Por eso está relacionado con la conciencia. Aquello que pasó hace poquito, por lo general lo recordamos y lo valoramos de otra manera con respecto a aquello que pasó hace mucho tiempo. Los eventos raros que pasan cada poco tiempo, como los accidentes nucleares, los vemos como muy peligrosos, además de serlo. Aquellos accidentes, aquellas cosas que pasan en forma más frecuente, como es parte de lo cotidiano, no lo vemos como tan peligroso, como tan dañino. ¿Mm? Tiene dos miradas esto. Y así que son algunos de los factores que hacen que modifique mi percepción, mi relación con respecto a los peligros. El peligro no va a cambiar porque yo lo mire feo, lo mire distinto. El que cambia es uno en relación con ese peligro. Ahí está la subjetividad, ahí está la valoración subjetiva. ¿Mm? Lo que decía la videoconferencia anterior. Los especialistas en centrales nucleares decían, esta central es segura. Y mientras que la sociedad que decía, la central es insegura, hoy mismo lo decimos. La mayoría de los que respondieron el trabajo práctico de la central nuclear dijeron, la central nuclear no la quiero. ¿Por qué? Porque están haciendo una valoración subjetiva. A lo mejor alguno de todos estos parámetros, de estos factores que están en pantalla, lo esté afectando de distinta manera que al especialista en centrales nucleares que tiene una relación de conocimiento y de confianza mucho más grande que nosotros. Ahora, la central nuclear no cambia. La central nuclear sigue siendo la misma. Los que cambiamos somos nosotros porque alguno de estos factores nos está influyendo. Y al trabajador también lo influye. Por eso lo explico este tema. Al trabajador en el trabajo, muchos de estos factores lo está influyendo en forma permanente.
Y por lo tanto tengo que ver cómo hago para que no lo afecte de manera negativa y sí lo afecte de manera positiva, como por ejemplo hacerlos más conscientes de los peligros, otorgarle confianza, permitir que pueda elegir en la medida de lo posible, permitirle darle el control de la situación al trabajador, ser equitativo con respecto a lo que gana y lo que arriesga. Es lo que están reclamando los médicos hoy en día de los hospitales. En parte porque están enojados, porque están arriesgando gran parte de su salud, de su integridad física, por cobrar muchas veces muy poco dinero. ¿Mm? Así que esto tiene que ver con la percepción social del riesgo. ¿Quedó claro más o menos esto? Perfecto, muy bien. Quizás la diferencia, que ahora la vamos a ver, entre el riesgo objetivo, lo que mide el riesgo objetivo y lo que mide la sociedad es que no estamos incluyendo en las fórmulas del riesgo objetivo estos parámetros, porque tampoco tenemos manera de medir la confianza, de medir el miedo y de medir el control para meterlos dentro de una fórmula y que todos estemos de acuerdo. Bien, vamos a riesgo objetivo. La fórmula más usada para medir riesgo objetivo es la que ustedes están viendo en pantalla. Riesgo es igual a probabilidad por daño. No tiene ninguna deducción esta fórmula. Es una de las tantas que se usan, es la más usada. En realidad no se usa esta fórmula, sino se usa frecuencia. ¿Mm? ¿Por qué? Porque la probabilidad es teórica. Vamos a hacer este ejemplo. Todos conocen un dado. Un dado tiene 6 caras. ¿Cuál es la probabilidad de que salga el número 1? ¿Leo o escucho? 1 en 6. ¿Y el 2? 1 en 6. ¿El 6 qué posibilidad tiene? 1 en 6. Cada número tiene una probabilidad de salir de 1 en 6, porque el dado tiene 6 caras. Ahora, ¿con qué frecuencia? Ahora pónganse a jugar a los dados, mentalmente. ¿Cuántas veces sale el número 1? ¿Sale una vez cada 6? No. La probabilidad tiene una mirada más teórica, mientras que la frecuencia va a depender de cómo esté balanceado el dado, de qué el efecto que tiremos, el rozamiento del dado en la mesa, las que yo quiera, claro, campeón, campeón de los dados, dale, seguro. Si el dado está modificado, por lo tanto, la frecuencia y la probabilidad no miden lo mismo. Así que la teoría, en la práctica, perdón, por lo general se usa frecuencia y no se usa probabilidad. La probabilidad tiene una mirada más teórica y la frecuencia tiene una mirada mucho más real respecto de la medición, de la realidad, perdón. Pero hay dos maneras de medir la frecuencia, o hay dos miradas respecto de la frecuencia. Yo puedo decir con qué frecuencia estoy expuesto al peligro. Si yo estoy más frecuentemente expuesto al peligro, tengo más probabilidad de tener un accidente. Si yo paso 8 horas trabajando arriba de la antena, tengo mucha más probabilidad de caerme de esa antena que el que sube una vez por semana, aunque estemos expuestos los dos al mismo peligro, que es la caída de 100 metros de altura. Por lo tanto, tiene más probabilidad de caerse aquel que tiene más tiempo de exposición al peligro. ¿Se entendió esta manera de entender la frecuencia? Y después hay otra manera, que es con qué frecuencia aparece el daño. A ver, ¿cada cuánto tiempo se cae una persona de altura? Entonces tenemos la frecuencia de exposición al daño y la frecuencia con que aparece el daño. Son dos maneras distintas que la actividad laboral tiene para medir la frecuencia. Después ya cuando estemos en clase esto se va a poder explicar mucho más fácilmente. Ahora con esta introducción alcanza y sobra. ¿Se tiene claro cómo se mide el riesgo objetivo? Frecuencia por daño. ¿Dudas con esto?
Hay otra fórmula para medir riesgo que dice el riesgo igual al peligro sobre el nivel de seguridad. Muy poco usada esa manera de medir el nivel de riesgo. Por lo general, en casi todos lados se usa esta manera de medir el riesgo, frecuencia por daño. Y por lo tanto, si yo tengo una regla para medir frecuencia y una regla para medir el daño, cualquiera de los que estamos en esta videoconferencia podemos medir el mismo tipo de riesgo y llegar a la misma conclusión respecto de un peligro. Mientras que de la otra manera, le agregamos el miedo, le agregamos la conciencia, le agregamos el control, le agregamos esto, por lo tanto todos vamos a medir distinto porque todos tenemos distinto nivel de miedo a las alturas. Por ejemplo, la que más se usa es la frecuencia, sí, totalmente. Por lo menos en la práctica laboral, ¿eh? En estudios teóricos posiblemente también se incluya la probabilidad, pero en la práctica cotidiana se usa la frecuencia. Esta es la diferencia entre el riesgo objetivo que sale a través de una fórmula, una vez que nos pusimos de acuerdo en cómo medir la frecuencia y de cómo medir el daño, todos vamos a medir lo mismo. 1 más 1 nos va a dar 2 a todo el mundo. Mientras que de la parte subjetiva, ¿cómo mido el miedo? ¿Qué valor le doy al miedo? ¿Mucho miedo, poquito miedo, casi nada de miedo? Las dos frecuencias se toman en diferentes situaciones, son dos maneras distintas de medir. Lo que pasa es que tiene que ser coherente en la medición. No podés mezclar pulgadas con centímetros en la medición. ¿Mm? Vamos a ver la relación entre peligro y riesgo. Ya entendimos qué es peligro, entendimos lo que es la amenaza y entendimos qué es el riesgo, por lo menos en términos básicos y elementales. Vamos entonces ahora a empezar a relacionar todo. El peligro genera daño. Esto ya lo habíamos visto cuando vimos una de las características del peligro. El peligro es peligroso porque tiene capacidad de generar daño. Y al peligro, esto lo van a leer en mucha bibliografía, se le dice que es estático. ¿Por qué estático? No porque esté quietito y no se mueva, sino porque es lo que es y no se puede modificar. La electricidad es lo que es y una vez que la elegí, no la puedo sacar porque la necesito la electricidad para poder mover las máquinas que tengo en la empresa. Y por lo tanto se dice que es estático porque es lo que es. Son esas cosas que necesito y una vez que la tenés, bailá con la más fea, con la que te tocó. En cada industria, cuando vamos a trabajar, nos toca bailar con un grupo de cosas feas. Y de acuerdo a la industria, estas cosas feas van cambiando. En el medio entre el peligro y el daño, metemos el riesgo. Y el riesgo, para los que no saben, este dibujito es una válvula. En planos, este dibujito representa una válvula, que la puedo abrir y cerrar. Ya vamos a explicar por qué está. Y el riesgo le decimos que es dinámico. ¿Por qué? Porque es lo único que la higiene y seguridad en el trabajo puede hacer. Al peligro no lo puedo tocar, porque una vez que lo adoptamos como ente de trabajo, está. Al daño tampoco lo puedo modificar, porque es propio del peligro. El peligro, porque funciona de una determinada manera, va a generar este daño. Así que el peligro y el daño no lo puedo tocar. No puedo cambiar el daño que genera un peligro. Es parte de lo que es. Lo único que nos permite la higiene y seguridad en el trabajo es modificar la probabilidad o la posibilidad que tiene este peligro de generar daño. Por eso decimos que el riesgo es dinámico, porque es sobre lo único que vamos a poder trabajar. Ustedes en la actividad industrial no van a poder eliminar a la electricidad, porque no hay industria sin electricidad. Y la electricidad genera daño, que la mayoría conoce el tipo de daño que genera la electricidad. No puedo eliminar el ruido de determinado tipo de actividades industriales. Y todos sabemos el nivel de lo que genera el ruido, hipoacusia. Lo que sí puedo manejar y administrar es, como decimos habitualmente, es la posibilidad o la probabilidad con que este peligro genera daño. Y esto es el riesgo. Y por lo tanto puedo abrir o cerrar
y mover como si fuese un tanque por el cual abro la canilla y sale agua. Si abro mucho la canilla, sale mucha agua y genera mucho daño. Si cierro la canilla, sale poquita agua y genera poco daño. A esto se le denomina el modelo elemental de la seguridad. ¿Se entendió hasta acá? Cualquier cosa me van diciendo si no se entiende, ¿eh? Ahora, si el riesgo es lo único que podemos modificar y alterar, ¿qué nos ofrece la seguridad e higiene en el trabajo como herramientas de trabajo? ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué podemos hacer o qué nos deja hacer? No lo que podemos, ¿qué nos deja hacer la seguridad para desarrollar? Nos deja hacer dos cosas. O modificamos la frecuencia o modificamos el daño. Paraste y se van. Si mi única posibilidad es reducir el nivel de riesgo, lo que me queda por hacer es o bajar la frecuencia, o bajar el daño, o bajar las dos al mismo tiempo. Lo único que puedo hacer es, como denominamos habitualmente, administrar o reducir lo más que pueda el nivel de riesgo. Y lo puedo hacer, repito, bajando la frecuencia o administrando el daño. Para la frecuencia tenemos lo que se denomina las actividades de prevención. Hoy está de moda la palabra prevención. Prevención para no enfermarnos del coronavirus. ¿Qué es la prevención? Bueno, ya lo vamos a ver, ¿eh? Ahora vamos a presentar todas las herramientas. La protección, la prevención trabaja reduciendo la frecuencia. La protección trabaja reduciendo el daño. La mitigación, ahora vamos a ver cada elemento de esto. La mitigación trabaja también reduciendo el daño. Y nos queda por último el control. Las cuatro cosas que la seguridad y higiene en el trabajo nos ofrece para poder modificar el riesgo y con eso modificar la posibilidad de que un peligro genere daño, es trabajando sobre estos cuatro elementos o con estas cuatro herramientas. Trabajando con la prevención y el control, que reducen o modifican o alteran la frecuencia, y trabajando con la protección y la mitigación, que reducen el nivel de daño. ¿Qué es la prevención? Ahora esto lo hablamos, a ver cómo es. ¿Qué es la prevención? Todas aquellas acciones tendientes a que la amenaza dé lugar al peligro. La prevención es evitar que el peligro genere daño. Es hacer que la amenaza se quede solamente en amenaza. Eso es prevención. Si, ahora lo voy a decir, no vamos a mezclar. ¿Se entiende qué es la prevención? ¿Por qué el control está de otro color? El control, ya que estamos con la pregunta, vamos a empezar por el control. Eh, El control, vamos a ver más adelante lo que son los modelos. El control es una de las herramientas más importantes que tiene la seguridad. Y porque el control está relacionado con las otras tres herramientas. Porque el control hace, ¿qué voy a controlar? Que todo lo que pensé en materia de prevención esté funcionando. ¿Qué voy a controlar? Que todo lo que pensé como elementos de protección estén para funcionar. Y voy a controlar que todo lo que pensé como sistema de mitigación esté listo para funcionar. Así que el control es la herramienta más importante de todas, porque implica verificar que todo esté en condiciones de funcionar en el momento que se necesite. Por eso está relacionado a las otras tres y por eso está en rojo para hacerlo sobresalir a este elemento que es el control. ¿Respondí a la pregunta, Lucio? ¿Se entendió que la prevención entonces? La prevención hace que el peligro se quede en la parte, llega a la amenaza nada más, y no se transforme en daño. Esto lo escribió en un trabajo la hermana de una excelente alumna que tuve ya hace muchos años, que dice: la prevención es buena, pero saber exactamente qué prevenir es mucho mejor. Me pareció genial la frase, así que la uso mucho. Dice, creo que está en uno de los apuntes esta frase, ¿no?
¿Qué es la protección? Todo aquello que se instala o coloca para limitar los daños que produce un peligro. Vamos a algo simple. El casco que usamos en la cabeza no es un elemento de prevención, porque no previene que las cosas se caigan de altura. El casco es un elemento de protección, porque reduce el nivel de daño que esa piedra, ese elemento que venía cayendo de altura, cuando golpeé en mi cabeza me lastime mucho. La prevención trabaja para evitar que las cosas se caigan de altura. La protección me coloca un elemento intermedio en el cráneo de manera tal que que si caiga algo de altura, me pegue en el casco, amortigue el golpe y la energía y por lo tanto reciba un nivel de daño mucho menor. El cinturón de seguridad del auto es un elemento de protección, no de prevención. No quiere decir que evita el daño. El elemento de protección limita el daño, le pone un límite al daño. ¿Eh? ¿Se comprende lo que es la protección? La mitigación. Con la mitigación pasamos de largo porque yo lo voy a explicar ahora, más en un ratito explico qué es la mitigación. Y estos son los tres o los cuatro ejes de control que tiene perdón, los tres ejes que tiene la seguridad. La prevención, la protección y la mitigación. El control, más allá de que actúa sobre los otros tres, básicamente el control es preventivo. ¿Se entendió hasta acá? O sea que toda la seguridad y higiene en el trabajo se reduce a hacer tres cosas. A hacer prevención, a hacer protección y hacer mitigación. Ya vamos a usar un ejemplo ahora cuando terminemos de explicar bien este tema. ¿Se va entendiendo esto? Vamos a hacer un eje temporal. Normalmente, vulgarmente decimos, ¿por qué ustedes dicen, hoy tuve un accidente? Porque en un determinado momento te lastimaste. Asociamos el accidente con el daño. Entonces, ahora me corté, ahora digo, tuve un accidente. Sin embargo, esta asociación de accidente-daño tiene ciertas limitaciones, porque el accidente en realidad es una cadena de eventos. Lo que pasa es que en un determinado momento ese accidente termina por producir daño y asociamos que en ese momento ocurrió el accidente. En realidad ocurrió el accidente porque nadie me enseñó a usar un cuchillo, como corresponde, y a colocar bien los deditos cuando estoy cortando cebolla. Pero resulta que cuando me corté un dedo con el Tramontina cortando cebolla, tuve el accidente. No, el accidente viene anteriormente porque estoy apurado, los nenes me molestan, puse mal los dedos, estoy distraído. Entonces, el accidente es una cadena de eventos. Que si no apareciera el daño, no pasa nada, nunca me entero de esa cadena de eventos. Esto cuando empecemos a trabajar el módulo que viene, accidentes de trabajo, ya lo vamos a empezar a ahondar un poco más. El daño es la última cadena del evento accidente. Lo que pasa, por cierta característica, nunca me voy a enterar de cuántos accidentes evité tener porque el daño nunca apareció. Pero posiblemente vivamos en situación de accidente. En algunos casos el daño pasó de largo y no nos pasó nada, y en otros casos terminamos lastimados. Previo a que ocurra el accidente, trabaja la prevención. Previo a que aparezca el daño, trabaja la prevención. El accidente es la manifestación más importante de que falló la seguridad. Porque si la seguridad hubiese funcionado, es decir, la prevención hubiese funcionado, no deberíamos haber tenido un daño. Entonces, cuando tuvimos un accidente, la manifestación es la señal de que algo no hicimos mal o dejamos de hacer. Falló la seguridad. El accidente nos refriega en la cara que fallamos. Que no quiere decir que lo hagamos a propósito, que es totalmente otra cuestión. Pero el accidente nos pega la cara contra la pared y nos dice, fallaste. Y no pudiste evitar este accidente.
falló la prevención. Esto es medio duro, pero lamentablemente es así. Cada accidente que tenemos en el trabajo nos está diciendo fallaste en materia de prevención. Hay una falla en la seguridad en la empresa, que puede ser chiquita, que puede ser muy grande o extremadamente grande. Cuando aparece el daño, es mejor que tenga el casco puesto. Entonces, la protección aparece en el momento de lo que llamamos accidente. La protección aparece en el momento del daño, tiene que aparecer en el momento del daño. No tengo tiempo de colocarme el casco cuando está cayendo algo, no me voy a enterar. Si el casco no lo tengo puesto, y eso es parte del control, tener el casco permanentemente puesto, nunca me voy a enterar cuando algo se está cayendo encima mío y por lo tanto el casco lo que va a hacer es reducir el daño que sufre mi cabeza. Pero el casco funcionó porque falló la prevención. Si yo hubiese hecho una buena prevención, no necesito el casco. El casco es la segunda herramienta que tenemos por si la prevención falla. Ahora, el daño no es algo que el accidente daña y desaparece. El daño normalmente evoluciona como es un incendio, como es un escape de un gas, como es una persona que está tirada en el piso y que si no la sé movilizar le genero más daño que el que realmente tiene. Por lo tanto, el daño evoluciona con el tiempo. Y ahí aparece la tercera herramienta que es la mitigación. La mitigación es el control del daño que evoluciona. La protección es el control del daño que aparece en el momento. Y para esto siempre uso el ejemplo del trabajador en altura. Y vamos a, si tuviese un pizarrón lo haría en el pizarrón y no lo tengo preparado acá en la presentación. Pensemos en un trabajador en altura, cualquiera, que está en una antena, que está en una torre de iluminación, que está en el piso, en un enlosado, sí, en un enlosado, haciendo una losa de un edificio nuevo, etc. Primero viene la prevención. Lo capacito al trabajador, le doy su elemento de protección personal, le enseño a usar su elemento de protección personal, le hago una revisión médica, le tomo un examen, todo lo que voy a hacer para garantizar una serie de situaciones. Eso es prevención. Ahora, si algo sale mal y algo falla, en algo nos equivocamos, algo como normalmente pasa sale mal, es mejor que ese trabajador tenga puesto el arnés de seguridad y esté atado. Pero el arnés de seguridad no evita la caída, lo que lo deja es colgando, nada más. ¿Se va entendiendo esto? Si el trabajador se cae, lo que falló es la prevención. Tendremos que investigar después qué parte de la prevención falló. Por ahora no importa. Pero si falló la prevención y el trabajador se cae, va a tener colocado su arnés de seguridad atado a un punto que le permita permanecer colgado. Ese no. Sí, escucho. Si quieren decir algo, no hay problema, ¿eh? Ahora, ¿cuánto tiempo un trabajador puede permanecer colgado en altura? No mucho tiempo, porque las cintas que pasan en la entrepierna le cortan la circulación de la sangre y se sufre un problema que se llama el síndrome del arnés. Cuando el trabajador permanece mucho tiempo colgado en altura y no lo bajamos rápido, cuando lo bajamos va a tener algunos problemitas, entre ellos posiblemente una embolia. La sangre de repente empieza a circular y se generan algunos problemitas. ¿Eh? Se llama el mal del arnés, si no me equivoco, se le denomina así. Por lo tanto, necesito estar preparado para poder bajar lo más rápido posible a este trabajador que me quedó colgado a 4 pisos de altura y que no puede estar 4 horas colgado. ¿Se entiende? Prevención, protección y mitigación. Y obviamente también el control. El control, vamos a controlar que el arnés esté en condiciones, de que el trabajador antes de subir sepa cuál es su trabajo y sepa las condiciones de seguridad. Vamos a controlar que el punto de amarre esté en condiciones, que estemos preparados para el rescate,
porque sin control algunas cosas con el transcurrir del tiempo dejan de funcionar correctamente. ¿Se entiende cómo van encajando las cuatro herramientas de la seguridad en el tiempo? Entonces, ¿qué es la mitigación? La mitigación es el control del daño que evoluciona. La protección es el control del daño que aparece inmediatamente y la prevención es lo que hacemos para evitar que aparezca el daño. Y siempre repito esto, el accidente es la señal de que fallamos en materia de seguridad. El accidente nos refriega en la cara los errores que cometimos. No importa quién, pero alguien cometió un error y no logramos visualizar una situación que terminó generando un accidente. Ya vamos a entrar en accidente cuando terminemos con este tema. Fíjense que no tenemos grandes cosas para hacer en seguridad. O hago prevención, hago protección y hago mitigación. Y ahí se terminó la historia en materia de seguridad y control. ¿eh? Pero las tres cosas las tengo que pensar y hacer antes. Toda la prevención la diseño antes. Todo el control lo Tarde, diseño antes. Toda la protección la diseño antes. Y toda la mitigación la planifico antes de que ocurra. tarde. ¿Se entiende? Esto es toda una pavada, pero en el momento no puedo salir a colocarme un casco. El casco lo uso. Si andás en moto con el casco en el codo o con el casco en la baulera de la moto, y no te va a servir de mucho el casco. Si andás en auto sin cinturón de seguridad, ¿para qué lo tenés? Si fallaste en la prevención y no revisaste los frenos, no revisaste el líquido de freno, no revisaste el aceite, no revisaste las cubiertas, te vas de viaje sin revisar el auto, falló la prevención. ¿Mm? Si encima después las bolsas que se inflan no funcionan bien, si encima no usaste el cinturón de seguridad o es un cinturón viejo que está cortado, que está lastimado, cuando el cuerpo quiera frenarse con el cinturón de seguridad saliste de largo y te pegaste la cabeza contra el vidrio. Y si vas con mucha velocidad y con mucha fuerza, salís por el parabrisas volando unos cuantos metros hacia adelante. El plan de evacuación, sí. El plan de evacuación, el plan de mitigación y el plan de emergencia es lo que desarrollamos para llevar adelante el control de la mitigación. Sacar a las personas de una situación de emergencia es parte de la mitigación. Mitigar, reducir. ¿eh? Bueno, La palabra mitigar está relacionada a reducir algo. ¿Se entiende esto? vamos. Vamos al modelo elemental de la seguridad. ¿Qué es un modelo? Un modelo es un esquema teórico para elaborar y desarrollar una manera fácil de entender una realidad compleja. Pasemos de largo la definición y vamos a la práctica. Esto es un modelo. Este modelo relaciona tres cosas: peligro, daño y riesgo. Un modelo es un circuito integrado de la computadora. Tiene un modelo de cómo funciona, qué aprieto, qué prendo, qué apago para que funcione. Bueno, el modelo de la seguridad, el modelo más elemental de la seguridad es este, que me dice que abriendo y cerrando la valvulita del riesgo puedo administrar el nivel de daño que puede sufrir, por ejemplo, un trabajador. El peligro va a generar siempre el mismo tipo de daño porque es una propiedad intrínseca del ente y porque además tiene una manera de funcionar que le es propia. Y por lo tanto, esta realidad peligro-daño no la puedo modificar. ¿Qué puedo modificar solamente? El riesgo. ¿Y cómo modifico el riesgo? Perdón, ¿cómo modifico el riesgo? ¿Eh? Reduciendo la frecuencia o reduciendo el daño. ¿Hasta acá se entiende? Ahora la pregunta que nos vamos a hacer. ¿Cuánto? No cuándo, ¿cuánto de cantidad? ¿Cuánto abrimos o cerramos la válvula? Es la pregunta que yo les haría en el salón en este momento. Es la pregunta, ¿cuánto cierran la válvula?
Todas las cierran. Lo que cada uno considere como peligroso. Buah, no está mal la respuesta. En realidad, cuando hablamos de seguridad, ideal toda, pero depende, por ejemplo, del dinero. Bien, ahí me gustó, el Florencia tiene, ha leído algo. Hasta reducir por completo el daño. Y es lo que planteó recién, ahora se fue a ver quién lo planteó recién. Florencia, ideal toda. Lo ideal sería poder cerrarla toda. En la práctica, medio imposible. El concepto de seguridad es un concepto subjetivo. En realidad el concepto de seguridad está relacionado a cuánto estamos dispuestos a cerrar esta válvula. ¿Cuál es el nivel de riesgo adecuado para una actividad? Y está relacionado a cuánto estoy dispuesto a perder. Si yo me pongo a analizar cuánto estoy dispuesto a perder, entonces puedo concluir muy fácilmente cuánto voy a cerrar esa válvula. ¿Eh? Si los que están presentes en la videoconferencia tienen niños chiquitos, saben que la electricidad es un problema muy serio con los niños chiquitos. Muchas cosas son serias, que no las valoramos igual que si viviéramos solos, porque tenemos otro nivel de conciencia. Además, no estamos dispuestos a que el nene, sea chiquito, mediano, más grandecito, sufra daño. Preferimos sufrir nosotros que no sufran los chicos. Entonces la pregunta, ¿cuánto riesgo eléctrico estamos dispuestos a soportar? Entonces el que planteó recién la cierro toda, vamos a empezar a plantear cómo están las instalaciones eléctricas de sus casas. No lo podemos hacer en el salón, que es mucho más divertido, pero cada cosa que ustedes digan, empiecen a tomar nota si la cumplen o no. Vamos a hacer seguridad eléctrica. ¿Quién tiene disyuntor? Bien, anoten. ¿Cuántos requisitos de seguridad cumplen en su casa? Disyuntor. Bien. La llave térmica. ¿Quién tiene llave térmica? Disyuntor, claro. Ahora la mayoría tiene disyuntor. Llave térmica. Muy bien. Hasta ahora yo vengo con 2-0, vengo ganando. Puesta a tierra, ¿quién tiene? ¡Apa! Ya empezamos a perder algunos puntos. Puesta a tierra. Disyuntor. Sin puesta a tierra no funciona. Mingo dice no tiene puesta a tierra. Migno, ¿estás dispuesto a gastarte 10.000 pesos en hacer una puesta a tierra? Tiré un valor por tirar, pero ni idea cuánto sale. Sí. Esta situación te quiero ver, ¿eh? Si estás dispuesto a hacer una puesta a tierra, que es clavar una jabalina a un par de metros de profundidad en la tierra y hacer la instalación de la jabalina. Te quiero ver, ¿eh? A la tarde. ¿Cómo? A la tarde, cuando vamos de Candela. Bueno, en el lavarropa no, bueno. Entonces, hablamos, disyuntor, técnica puesta a tierra. Los que tienen puesta a tierra, ¿cuál fue la última vez que midieron la puesta a tierra? ¡Epa! ¿Qué pasó? Y si una puesta a tierra no sé qué resistividad tiene, no sé si funciona la puesta a tierra. ¿Ustedes saben para qué la puesta a tierra? La corriente va a elegir el camino que menor resistencia le ofrezca. Si yo hice un contacto eléctrico, la corriente va a tener dos caminos que elegir. O elige mi cuerpo o elige otro camino, el de menor resistencia. Y la puesta a tierra debe siempre ofrecer el menor camino de resistencia. Por lo tanto, si yo no sé si esa puesta a tierra, qué resistividad tiene, qué resistencia ofrece, entonces posiblemente no funcione como puesta a tierra. Las normas en la Argentina dicen que la puesta a tierra la tengo que medir una vez por año, en ambientes laborales.
Ahora, de los que tienen puesta a tierra, díganme si están dispuestos a gastar en una medición de puesta a tierra. Micaela dice, mi papá es electricista. Muy bien, debería tener una puesta a tierra perfecta. Y también medida. Pero bueno, en casa de herrero, también cuchillo de palo, se dice, ¿no? Ahí le pregunté. Muy bien. Pero vamos con 4 requisitos de seguridad. Ahora después vamos a ver cuántos cumplen. En mi casa la puesta a tierra, como es de un edificio, y creo que desde que estoy viviendo acá nunca se midió. Bien, el requisito número 5. A ver, el disyuntor y la térmica fueron seleccionados en función del consumo y en función de los equipos que hay conectados en la casa. O más o menos fueron y compraron uno así, dame un disyuntor, le dijeron a la ferretería. Y deberíamos tener un disyuntor y una térmica que estén en relación a los equipos que van a estar conectados. No porque ya estaban cuando me mudé, es lo que nos pasa a la mayoría. Pero bueno, estamos hablando obviamente de cómo deberían ser las cosas. Yo debería tener un disyuntor que esté en relación a la cantidad de equipos que puedo enchufar. 5 requisitos. ¿Saben si el plano, saben si tienen plano firmado por un electricista matriculado? El plano eléctrico estamos hablando, ¿eh? Claro, en mi casa dice tenemos negocio y hay obligación de tenerlo, está conectado a la casa, claro, en ese caso sí. La mayoría no tenemos plano de la instalación eléctrica de la casa, y menos sabemos si lo firmó un electricista matriculado. 7, 8, y con esto ya terminamos los requisitos, podemos seguir mucho más. 8. ¿Cuál fue la última revisión que le hicieron en la instalación eléctrica de la casa? Revisar enchufe, puesta a tierra, disyuntor, térmica, llaves, conexiones, cableado, porque las cosas se gastan, se van aflojando. Después tenemos chisporroteos, cortocircuitos. Yo llegué hasta 3. De 8 requisitos cumplo 3 nada más. ¿Ustedes? Uno dice, Mingo dice 2. Mingo le dije. Sol llegó a 3. Fernando 2. ¿Y cuánto están dispuestos a hacer para llegar a tener los 8 requisitos? ¿Podríamos seguir? Ángelo dice 5. Muy bien. Algunos tienen... ¿eh? Ahora la pregunta, ¿cuánto están dispuestos a gastar? ¿Qué nivel de daño están dispuestos a soportar? Esa es la pregunta. Y de eso depende la seguridad. Si yo les dijera ahora, ustedes tienen una tarjeta dorada de una tarjeta de crédito dorada para gastar sin ningún tipo de problema. Tienen plata para regalar. ¿Qué autos se compran? Los quiero leer. Algunos se compraron una Ferrari, otro un Lamborghini, otro un Mercedes, un Porsche, el 147, un BM, el 147, un rastrojero, genial el rastrojero. Pero te sobra plata. Sos Messi. Tenés la plata de Messi. A ver, ¿qué autos se compran? No tenés problema de dinero. Tenés una tarjeta de crédito de aquellas, como la que tiene Messi. Un fitito. ¿Qué te va a comprar con la plata de Messi? Te va a comprar un fitito. Una Amarok, una Suzuki Fun. Mirá vos, algunos saben de vehículos. Un 147. Una concesionaria. Un BMW. Mantengo la humildad, dice. No, pero vos tenés la posibilidad de comprar cualquier auto. Un 1500. A ver, hay un auto que tiene la fama de ser el más seguro del mundo. Una Bugatti. Mira, Cintia tiene buen gusto y dice una Bugatti. Yo también. Un C90. Hay una marca de auto que dicen
los especialistas, el Volvo, exactamente. O sea que aún teniendo la plata que se les ocurra tener, nadie eligió un Volvo, o uno solo, Sol, dijo elijo un Volvo, porque tiene la fama de ser el auto más seguro del mundo. No lo puedo afirmar eso, ¿no? Es simplemente lo que uno conoce por información que está dando vuelta. Oh, Que tan lejos no debe no, estar el tema, ¿no? O sea que también la seguridad es una cuestión de percepción. Ya vamos a seguir trabajando un poquito esta idea. No, no hay una idea. La seguridad es totalmente subjetiva. de este lado creo que es. No hay algo que sea absolutamente seguro. El nivel de seguridad que estamos dispuestos a gastar en nuestra casa también depende de la percepción de daño que tengamos o de lo que estemos dispuestos a perder. Si lo tuviésemos a Messi en la videoconferencia, le podríamos preguntar cuál de todos estos 8 pasos de seguridad eléctrica cumple en su casa. Digo Messi porque lo conocemos y no tiene problema de efectivo. No tiene problema para gastar plata. Posiblemente, estoy casi seguro que no llega a los 8 puntos de seguridad de las instalaciones eléctricas. Seguro ni sabe. Pero tiene alguien que sabe, no te preocupes. No se necesita saber todo, se necesita saber tener al que lo sepa. Así que la seguridad es una valoración que hacemos sobre algo. Es lo que estamos dispuestos a perder o a ganar, o lo que estamos dispuestos a arriesgar, como decimos habitualmente. ¿Mm? ¿Y qué herramientas podemos usar para manipular la válvula? La pregunta 2 son estas 4 herramientas: la prevención, la protección, la mitigación y el control. Son las 4 herramientas que disponemos para poder manipular esta válvula. Los ejes de la seguridad. Exactamente. No hay más cosas para hacer que estas 4 cosas. Cuando siempre piensen en seguridad, piensen en qué prevención pueden hacer, en qué protección van a elegir, en qué mitigación van a elegir, qué control van a hacer, y aún así todo van a terminar fallando. Y ya vamos a ver por qué. Vamos a terminar siempre fallando, por más buena voluntad que le coloquemos. Vamos a pasar esto de largo. Entonces, con este último tema cerramos la noche. ¿Cuánto abrimos o cerramos la válvula? ¿Cuál es el nivel de riesgo? Y esto se denomina riesgo límite o aceptable. ¿Cuánto estamos dispuestos a aceptar o perder? Denominamos riesgo límite aquel nivel de riesgo más allá del cual la situación no es aceptada. Del jefe, pero en la casa de ustedes los jefes son ustedes, ¿eh? ¿Por qué le echan la culpa al jefe? Guarda, ¿eh? Porque el ejemplo que estoy usando de electricidad no estoy hablando de la fábrica, estoy hablando de la casa de cada uno de nosotros. Así que, ¿cuál es el riesgo límite aceptable? Es la pregunta del que se quiere subir a una antena y el que no acepta bajo ningún punto de vista subirse a una antena de 100 metros. Todos tenemos un riesgo límite aceptable. ¿Quién fuma de los que están en esta videoconferencia? Hay algunos que fuman tabaco, vamos a hablar de tabaco, porque están dispuestos a ver, los que fuman tabaco y los que no fuman tabaco también. ¿Saben el daño que causa? Sí, son conscientes, más hoy en día. No es que hoy me están engañando con el tabaco, me habían dicho que era bueno para la salud. No, 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 pará. El tabaco ya sabemos todo el mundo que más o menos tiene cierta edad cuáles son los efectos del tabaco en el cuerpo humano. O sea que tenemos un peligro y tenemos un daño que es conocido. ¿Y por qué fuman? Ya vamos a ver un modelo que explica por qué fuman. ¿Eh? ¿Por qué aceptan determinado nivel? Porque están dispuestos a aceptar el riesgo que corren. ¿Eh? Entonces, el riesgo, la seguridad está relacionada al riesgo límite. ¿Cuánto estoy dispuesto a perder y a ganar? Ese límite
individual del que sube a la montaña, del que se va al Everest o se va a la Concagua o se sube una antena, tiene que ver con un montón de cuestiones, entre ellas el disfrute, por ejemplo. El riesgo límite separa lo que podemos decir seguro de inseguro. Para mí fumar no es aceptable, yo no fumo. Y por lo tanto, ver a alguien que fuma es inseguro. Vamos a crear una escala de riesgo de 0 hacia el infinito, no importa. En algún punto colocamos el riesgo límite para alguna tarea, alguna actividad. Si el riesgo real que yo me encuentro, a ver, en el salón no permito celulares, ese es mi riesgo límite. Y ya van a ver cómo que los reto bien retado cuando sacan el celular en clase, están boludeando con el celular. Por lo tanto, si tenés el celular, estás en situación de riesgo, estás inseguro. El riesgo real que corres es mayor al riesgo permitido. Fumar, para mí, está por encima de lo que puedo aceptar. No está permitido, es inseguro para mí. El riesgo real es mayor que el riesgo límite, por lo tanto, podemos considerar que es inseguro, porque está por encima de lo que estoy dispuesto a aceptar. Los que tienen chicos en casa, ¿estarían dispuestos a estar en una casa sin disyuntor? No. Bien, ahí tenés tu riesgo límite. Sol dice que tampoco. Entonces, si no tiene disyuntor como mínimo, lo consideras inseguro. Y si tiene disyuntor, y a lo mejor te pones un poquito más exigente el año que viene y le colocas una térmica y le colocas puesta a tierra. Pero por lo menos tenés un disyuntor y lo probás cada tanto el disyuntor para que funcione. ¿Mm? Si estás en una casa que tiene disyuntor, entonces el riesgo real que estás corriendo es menor al riesgo límite, lo que estás dispuesto a aceptar. Y por lo tanto, lo consideras seguro. El riesgo límite está antes del daño. No, el riesgo límite es un concepto. El riesgo límite es, vamos para atrás, es cuánto yo cierro o abro esta válvula. Una vueltita, disyuntor. Dos vueltitas, llave térmica. Tres vueltitas, puesta a tierra. Cuatro vueltitas, mido la puesta a tierra. Cinco vueltitas, le agrego una condición más. ¿Se entiende? El riesgo límite no está antes, es el riesgo, es el valor que le damos al riesgo. Mientras más requisitos yo le coloque a mi instalación eléctrica, más se resta válvula. Menos probabilidad tengo de que esa instalación eléctrica falle y me genere un accidente. ¿Se entiende? Por lo tanto, el riesgo límite que yo permito para mi instalación eléctrica puede ser distinto al de ustedes. También tiene que ver con el nivel de conocimiento, como alguien dijo anteriormente. Si yo no sé todos estos requisitos, a lo mejor con un disyuntor me conformé. Ahora ya no tienen excusa. Tienen para seguir avanzando en la instalación eléctrica de la casa. Por lo tanto, mi riesgo límite tampoco es fijo, es un concepto. Es una capacidad, es cuánto estoy dispuesto a perder o cuánto estoy dispuesto a ganar. Así que antes de reclamarle al empleador con cuestiones de seguridad, también pensemos que la seguridad es una cuestión relativa. La seguridad de dos personas, el riesgo límite de dos personas puede ser totalmente distinto. Lo que para mí es seguro, para ustedes puede ser totalmente inseguro. Yo no, Sí, ¿dudas con yo la esto? tecota. ¿Cómo? ¿Se entendió este concepto de riesgo límite? La clase que viene ya lo vamos a explicar de vuelta, con un poco más de detalle. Vamos a dejar acá. ¿Dudas con algo de todo esto que vimos? Ah, dale, prepara la comida que ya voy. Te dije, mamá, que terminaba en 10 minutos.
Vamos a parar la grabación.